Hola mis hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un placer para mí poder saludarles y también dar esta clase inicial en el libro de Filipenses. También es un privilegio para mí hacerlo desde nuestra nueva habitación, de nuestra nueva casa, que es un departamento, acá en el sector de los Poetas. Damos gracias a Dios porque Él nos ayudó mucho con el traslado, con todos los detalles. Las cosas salieron bien, gracias al Señor. Así que aquí estamos. Ayer no alcancé a hacer esta clase porque terminamos tarde, todavía trasladando cosas. Pero yo sé que hoy día el Señor nos ha bendecido para juntarnos y compartir esta nuevo libro, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que mis hermanos, les animo para que podamos estudiar este libro y sacar de él el mayor provecho para nuestras vidas cristianas. Vamos a orar al Señor como es nuestra costumbre y luego de esto vamos a comenzar con la clase de hoy día. Señor, te queremos agradecer mucho porque podemos, oh Dios, compartir este curso nuevamente con los hermanos de la iglesia, pero a partir de un nuevo tema, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Sabemos, oh Dios, que en esta carta, como en todas las de Pablo, hay mucha riqueza espiritual y queremos aprenderla. Queremos atesorarlo conforme a la palabra de Dios, conforme a la misericordia del Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por este encuentro del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuchamos una primera alabanza y luego vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar.
está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. una vez más dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Oh, aleluya. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete en mí. Oh, aleluya. Muévete sobre tu pueblo. Señor, empieza a soplar con el viento de tu Espíritu, con el aliento de Cristo sobre cada uno de nosotros.
Muy bien, mis hermanos, espero que hayan disfrutado de esta primera alabanza. Ahora les quiero invitar para que leamos un verso en la palabra del Señor. Y les pido que por favor vayan justamente al libro de Filipenses, capítulo 1, versos 1 y 2. Dos versículos del capítulo 1. Filipenses 1, del 1 al 2. Dice ahí la palabra del Señor lo siguiente. Espero que abran sus Biblias. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos por esta breve palabra introductoria a este libro. Te pedimos, oh Dios, que bendigas la clase de hoy. Bendice tu palabra, oh Dios. Aquí vemos la autoría del apóstol Pablo, en compañía de su discípulo Timoteo, para saludar a los hermanos, a los ancianos, a los que dirigen la iglesia en Filipos, y también para recomendarles muchos aspectos importantes de la experiencia cristiana. Quisiéramos estar a la altura de una de estas iglesias a las que Pablo escribía. Pero vamos hacia allá. Confiamos, oh Dios, que si bien no hemos logrado todo, sabemos que vamos hacia allá. Te pedimos en esta hora que bendigas nuestra clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Ahora nos vamos a escuchar una segunda alabanza y luego de esta vamos a ir al estudio mismo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú estás y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser.
Espero que esta segunda alabanza también les haya gustado, mis hermanos, para que podamos entrar ahora en el estudio de la palabra del Señor. Hemos iniciado un nuevo libro, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y lo que haremos hoy día será una introducción general de este libro. Vamos a hablar un poquito del autor, de la relación que el autor tiene con esta iglesia y también del lugar. ¿Por qué es importante Filipos? ¿Dónde está ubicado? La importancia y los primeros actos que ocurren en la llegada de Pablo a esa ciudad. Así que le pedimos a Dios que nos acompañe en este estudio y el Señor nos bendiga el día de hoy. Ya hemos orado por la palabra, así que vamos a ir entonces ahora a una introducción general de este libro. Lo que tenemos que decir primero que nada es que la carta del apóstol Pablo a los Filipenses es una de las 4 cartas que son escritas por el apóstol Pablo en prisión en Roma. Cuando él estaba prisionero en Roma, ya al final del periodo de su ministerio, él escribe 4 cartas a iglesias en este caso del Asia Menor y de Europa. Y las 4 iglesias a las cuales él escribe son a Éfeso, Colosas, le escribe a Filemón y también a los hermanos que están en Filipos. Así que estas 4 cartas son escritas por él más o menos en los años 60. Vamos a ver ese detalle en un momento más, como en los años 61, 62, son las escrituras de estas 4 cartas. Esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses surge de su ministerio en ese sector. Ya no hablo del Asia Menor, hablo de Europa. Y voy a explicar por qué hablo de Europa. Y es una carta muy amorosa del apóstol hacia la iglesia, porque había una relación que él tenía con los hermanos en Filipos, una relación íntima, una relación de amor en el Señor, una relación de enseñanza, de conversiones, de discipulado, que lo hacía más cercano. Podríamos decir que esta relación que él tenía con la iglesia en Filipos es aún más cercana o más intensa que la que él tenía con otras de las congregaciones. Más adelante veremos que esto ocurre porque los elogios del apóstol Pablo a esta iglesia son mayores que los elogios que él escribe a otras congregaciones, porque las otras congregaciones tenían algunos problemas doctrinales, algunas prácticas que no eran, que estaban reñidas con las cosas del Señor. Sin embargo, en la carta a los Filipenses no existe este reparo. Por eso es que él seguramente sentía en su corazón mucha satisfacción y mucho amor con los hermanos en Filipos. Había un amor intenso, se refleja este amor en la carta del apóstol Pablo. El contenido central que tiene esta carta es acerca de la experiencia cristiana. Esta experiencia cristiana, más allá de lo que él escribe a ellos, es la experiencia cristiana que todo creyente debiera tener con Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y sin duda, siempre que leemos la palabra del Señor para buscar una recomendación que nos pueda ayudar en nuestra vida, vamos a quedar siempre cortos en nuestra propia experiencia. Siempre diremos, hay algo en esta palabra que yo no hago, o hay algo en esta palabra que todavía no es parte de mi idiosincrasia o de mi ADN, como ustedes quieran llamarlo. En este caso particular, el tema central es la experiencia cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta experiencia cristiana que el apóstol Pablo vuelca en este libro es una experiencia que tiene un nivel superior a toda experiencia cristiana que pudiera cualquier creyente arrogarse, cualquiera que pudiera decir, mira, yo tengo una experiencia con Dios tan sublime, tan alta, tan satisfactoria, que sería como un modelo de experiencia con Dios. Podemos ver aquí a través de esta carta de que la experiencia que Pablo pide a los cristianos, particularmente de esa iglesia, es superior a toda experiencia que uno pudiera haber llegado a tener en su vida. Otro tema importante a aclarar aquí es que Pablo visita la ciudad de Filipos en su segundo
viaje misionero. Debemos recordar que en el primer viaje misionero que Pablo lleva a cabo con Bernabé a la región de Galacia, ahí se llevan a cabo muchas actividades, se fundan también muchas iglesias, independiente a toda la persecución que ellos tuvieron en ese lugar. Sin embargo, Pablo quiso visitar a esas iglesias de su primer viaje misionero en un segundo viaje misionero. Y en este segundo viaje misionero, él nuevamente pretende llevar a Bernabé como su compañero de viaje misionero. Pero esta vez Bernabé invita a su sobrino Juan Marcos. Ustedes recuerdan de que Juan Marcos tuvo al principio una diferencia con el apóstol Pablo. Y Bernabé insistió en llevar en este segundo viaje misionero, en el primer viaje misionero, a Bernabé, a Juan Marcos, en el primer viaje misionero. Pero este joven Juan Marcos, que les había acompañado en el primer viaje misionero, se siente acobardado, siente un poco de miedo y finalmente se descuelga de este viaje misionero y regresa a su casa cuando habían desembarcado en las costas del Asia Menor. Por ello que Pablo no lo quiso llevar en este segundo viaje misionero. Esta experiencia con Juan Marco ocurre en el primer viaje misionero. Y a partir de eso, Pablo quedó un poquito resentido y en este segundo viaje misionero él dice que él no lo quiere llevar por este desencuentro que hubo. Y también hubo desencuentro en forma natural entre Pablo y Bernabé. Y este equipo que se había formado en la primera viaje misionero ya no es más. Este equipo no opera para el segundo viaje misionero. Bernabé se lleva a Juan Marco a otro lugar. Así que Pablo se hace acompañar con Silas. En el segundo viaje misionero, Pablo se hace acompañar con Silas. Él regresa a la región de Galacia para visitar las iglesias que habían establecido ahí, pero se extiende. Aquí hay un texto en la palabra del Señor que nos muestra que la visita del apóstol Pablo a Filipos es una visita particularmente dirigida por el Espíritu Santo, porque hay veces en las cuales el Espíritu pone un pensamiento en el corazón del cristiano, muy particularmente en hombres tan grandes como el apóstol Pablo, de tal manera que ellos reflexionan, lo meditan y planifican. La idea de Dios la convierten en una planificación humana dirigida por el Señor. Pero en este caso muy particular, se nos dice por la palabra del Señor de que la llegada de Él a ese sector es una voz directa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las iglesias que Él quería visitar en Galacia no le es permitido hacerlo. Sin embargo, se le encarga que Él vaya hasta ese lugar. Por lo tanto, el Espíritu de Dios le hace un llamamiento al apóstol Pablo para que vaya a Macedonia, que es una región al norte del Asia Menor. Entonces, por este llamamiento también se entiende que el apóstol Pablo tenga una relación dulce y armoniosa con la iglesia en Filipos. Hay un encargo especial delante del Señor, hay un encargo especial que Dios le hace a él a través del Espíritu Santo y probablemente genera esto también una relación distinta. Pablo quería ampliar este campo misionero hacia Macedonia porque había una gran población y porque también había una gran actividad en todo el Asia Menor. Aquí les quiero mostrar, mis hermanos, dos planitos que nos muestran un primer viaje misionero de Pablo y un segundo viaje misionero de Pablo. Ustedes van a ver que en el segundo viaje se incluye a Filipos y en el primer viaje no está incluido, porque en el primer viaje el apóstol Pablo no sale del Asia Menor y en el segundo viaje él cruza, y aquí un tema muy importante que vamos a ver en unos minutos más, él cruza desde el Asia Menor hacia
Europa. Así que podemos decir con certeza de que Filipos se encuentra en el borde más oriente de Europa, y lo vamos a mostrar en un planito. Pero vamos a los mapitas de los viajes misioneros de Pablo para que podamos ir distinguiendo estos aspectos. Este primer mapita nos muestra el primer viaje misionero de Pablo. Como ustedes pueden ver, él recorre el Asia Menor desde Antioquía, de ida y vuelta, pero no ha llegado a Filipos. Este es el primer viaje del apóstol Pablo. Recorre las iglesias que conocemos, y ahora voy a mostrar el segundo viaje. En este momento vamos a ver el mapita del segundo viaje. En este viaje, si ustedes pueden ver, mis hermanos, se inicia en Antioquía. Él recorre el Asia Menor, pero es donde el Espíritu no le permite ir a las iglesias, sino hasta llegar a Filipo, que está arriba, y luego regresa hasta Jerusalén. Este es el segundo viaje. Muy bien, hermanos, habiendo visto los dos mapitas que dicen los lugares que visita Pablo en su primer y segundo viaje misionero, podemos distinguir de que ahí claramente hay una intervención distinta porque él sale del Asia Menor hacia Europa. Ahora vamos a ver que esto tiene un fundamento de un llamamiento de Dios a través del Espíritu Santo. Y quiero llevarlos al libro de Hechos, en su capítulo 16, y vamos a leer del verso 6 al verso 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 16? Desde el verso 6 hasta el 10. Búsquenlo, por favor, mis hermanos, en su Biblia. Hechos 16, 6 al 10. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ustedes pueden ver en este texto, mis hermanos, que hay una clara explicación de cómo se conduce Pablo. Y cuando aún él se desplazó por la provincia de Galacia, el Espíritu Santo le prohibió el hablar en Asia. Aún habiendo llegado a Misia, intentando ir a Bitinia, también el Espíritu Santo se los impide y descienden hasta Troas. Como ustedes pueden ver en el mapita que hemos mostrado, que Troas también está ahí ubicado en el borde. Si podemos ver el mapita o recordar, porque ya lo vimos, no puedo volver atrás. Si podemos ver el mapita, vemos que Troas se encuentra muy cercano al continente europeo. Todavía está en el continente del Asia Menor, en el continente de Asia, pero no en Europa. Y de Troas él hace el viaje a Filipos. Ahora, casi nos cuesta distinguir el cruce de mar, pero en el mar Mediterráneo se encuentran el África, se encuentran el Oriente, donde está Israel, donde está Jerusalén, Antioquía, y el Asia Menor, donde se encuentran principalmente las iglesias del Asia Menor, pero particularmente hay un estrecho que conecta este mar Mediterráneo con el mar Negro, que está al norte. Y este estrecho se encuentra Turquía, y en este estrecho es la línea divisoria entre el Asia y Europa. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora,
vemos claramente de que este llamamiento del Espíritu Santo es particular. Yo creo que aquí hay dos formas de entender el llamado de Dios. La primera forma es que Dios pone un deseo en nuestro corazón para una tarea que tiene que ver con su obra. Y este deseo del corazón de Dios nosotros lo vamos formalizando a través de nuestra planificación, nuestro pensamiento de cómo lo vamos a hacer, en qué momento. Tenemos la idea, pero la planificación depende de nosotros. Como por ejemplo el hecho de que Dios nos mande a predicar el Evangelio a todo el mundo, es algo que está dicho en la ley de Dios, en la palabra de Dios, pero el pensamiento viene del hombre en el sentido que uno dice, ya, ¿cómo lo hacemos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo tratamos de alcanzar? Es el esfuerzo que la iglesia hace hoy día para alcanzar a todo el mundo con la palabra del Señor. Esa es una forma. Y la otra forma es cuando interviene Dios tan puntualmente, tan particularmente, que impide todo plan humano en el mismo sentido de Dios. Ojo, no es que Pablo quisiera hacer una cosa distinta. Él quería volver a visitar las iglesias del Asia Menor y probablemente extender más el Evangelio, pero le fue impedido hablar ahí. Ahora, curioso, porque aquí el llamamiento de Dios es particular y es a través de esta visión de este hombre macedonio. Ustedes pueden ver que él llega hasta Troas y tiene esta visión del hombre macedonio que está diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es un clamor profundamente espiritual, profundamente espiritual. Cuando dice pasa a Macedonia, en otras palabras está diciendo cruza a Europa. Cruza este canal que conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, crúzalo y llega hasta esta tierra y ayúdanos. Sin duda, el que el Espíritu Santo les haya impedido la predicación del Evangelio en el Asia, aun cuando Pablo quería hacerlo, nos muestra que en Filipo habían de ocurrir grandes eventos para las obras del Señor, para la conversión de los creyentes, y para Dios era tan importante que no podía permitir que Pablo distrajera tiempo ni esfuerzo en revisitar las iglesias o en predicar más en el Asia Menor, sino que se dirigiera a ese punto que él tenía que llegar, que era Filipos. Esta segunda manera es muy especial. También se puede experimentar hoy día, pero la sintonía con Dios tiene que ser tal que escuchar la voz de Dios que le impida a alguien hacer algo para abrir la puerta en otro campo, en otro lugar, es algo muy fuerte de parte del Señor, y ojalá que todos nos dirigiéramos de esa manera. Pero normalmente planificamos con las intenciones de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos, y lo planificamos nosotros. En este caso particular, no hay una planificación de Pablo porque todo lo que él planificó le fue negado con tal de que se dirigiera rápidamente. Y la visión de este varón macedonio es un llamamiento poderoso que Dios le hace a Pablo para que, es decir, ayúdanos, tráenos el Evangelio. Así que llegan rápidamente a ese lugar, cruzando este canal intermedio. Los viajes del apóstol Pablo. Voy a dar algunos datitos del apóstol Pablo. Cuando Pablo está en Damasco, esto es más o menos el año 35 al 38 después de Cristo. Su primer viaje misionero se lleva a cabo entre el año 44 y 46 después de Cristo. El segundo viaje misionero se lleva a cabo entre los años 50 y 53. El segundo viaje misionero donde hace su contacto con Filipos. El tercer viaje misionero se lleva a cabo entre los años 54 y 58 después de Cristo aproximadamente, cuando él es encarcelado en Judea, en Jerusalén, que es el tiempo que pierden un contacto los hermanos de Filipos con él. Es el año 58 al 60, son aproximadamente 2 años en que él está en ese periodo de encarcelamiento en Jerusalén. Luego, el 60 al 61, él es trasladado a Roma, y en Roma, del 61 al 63, él es encarcelado. El encarcelamiento de Pablo es entre los años 61 y 63, donde se entiende que es la autoría de estos 4 cartas que él envía desde su encarcelamiento.
Finalmente tiene algunos viajes que son post primera prisión, que son en los años 63 al 66, y finalmente tiene un último periodo de encarcelamiento que está en Roma, ¿no? Entre los años 66 y 68. Las epístolas de Pablo, este es otro datito que nos puede ayudar, las epístolas de Pablo, tenemos Primera de Tesalonicenses, escrita aproximadamente el año 52. Segunda de Tesalonicenses, el año 53. Gálatas, entre el 53 y el 54, todo después de Cristo, ¿no? Primera de Corintios, del año 55 al 57. Segunda de Corintios, del 56 al 57. Romanos, del 57 al 58. Efesios 61-62, fíjense. Filipenses 61 al 62. Colosenses 61 al 62. Filemón 62. Aquí coinciden las cuatro cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, coincide con los años 61 y 62, que si volvemos a mirar el datito que dimos anteriormente, estamos hablando de el encarcelamiento de Pablo en Roma, su primer encarcelamiento en Roma, que se da entre los años 61 y 63 aproximadamente. Así que es allí el periodo en que él escribe estas cartas, particularmente la carta a los filipenses. Luego, Hebreos, escrita en el año 64 al 67, pero aquí debo hacer una salvedad. Hebreos, no hay total claridad de la autoría de Pablo en hay discusión respecto de su autoría en este libro. Primera de Timoteo, entre los años 63 y 65, Tito, entre los años 64 al 67, y Segunda de Timoteo, años 66 al 67. Y tenemos una cronología de lo que fueron, por un lado, los actos principales del apóstol Pablo, incluidos sus viajes, y también las escrituras de sus libros, en la fecha de escritura de los libros, en los cuales nos hace coincidente que su encarcelamiento en Roma coincide con estas cuatro cartas que él envía, en este caso, a Europa y al Asia Menor. Interesante. Ahora, vemos que vamos a ver un mapita, vamos a ir a un mapita que nos distingue claramente, en ese sentido, nos distingue claramente cuál es la diferencia entre Europa y el Asia, ¿ya? En este mapita vamos a procurar entender un poquito más esa diferencia. Y este mapa actual nos marca la diferencia entre Europa y el Asia. Y esto está dado justamente ahí en Turquía, donde está el encuentro con el Mar Negro. Ahí está la diferencia. Muy bien, mis hermanos, habiendo visto este segundo mapita, primero los viajes misioneros y ahora este mapa geográfico, podemos entender que aquí hay un acto muy, muy relevante que tiene que ver con que la palabra de Dios cruza a Europa a través de este paso. Desde Troas hasta Filipos es el cruce de la palabra a Europa. Interesante, pareciera que Filipos está en el Asia Menor, pero la línea divisoria pasa por este canal que conecta ambos mares y luego continúa en Rusia, también continúa hacia el norte para distinguir, incluso Rusia queda en el lado de Europa y ya los países que están al oriente serían parte del Asia. Pero aunque parece algo muy pequeñito, es muy relevante. El llamamiento de Dios tiene que ver con que se abre toda una puerta para el continente europeo. Ahora, podemos ver claramente, mis hermanos, que hay varios eventos que ocurren en Filipo que son decidores también. Varios eventos que ocurren que son bastante decidores. Ahora, en ese sentido, podemos ver que el apóstol Pablo, al hacer obediencia de lo que Dios le estaba mandando,
de esta manera él logra un gran paso en el crecimiento del Evangelio, ya que el Espíritu no le permite ir a las iglesias que él quería visitar, sino que dirigirse directamente a Filipos. Es algo que él estaba llevando a cabo en pleno cumplimiento de la obediencia de Dios. Habiendo llegado a Troas, no tenía además de la visión que él tiene en Troas, no le queda más que cruzar para ir hacia Filipos en obediencia a la voluntad del Señor. Hay aquí muchos eventos que ocurren en esta ciudad que son muy importantes. El primer evento ocurre en Troas, que es el llamamiento del apóstol Pablo para ir a esa ciudad. Y cuando ellos llegan a esta ciudad, tienen un primer encuentro con una mujer en esa ciudad. Dice que cuando él cruza Europa, la primera ciudad es Filipos, y vamos a continuar en el libro de los Hechos. Algunos relatos de lo que ocurre en ese lugar. Hechos 16, del 13 al 15. Busquen mis hermanos con Hechos 16. Vamos a partir un poquito antes. Vamos a partir del verso 11. Miren lo que va ocurriendo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cabe decir respecto de la ciudad de Filipos, esta ciudad de Filipos muy anteriormente fue fundada por un rey que se llamaba justamente Filipo II. Este rey refunda esta ciudad porque esta ciudad tenía como otro nombre. Esta ciudad tenía otro nombre anteriormente. Esto es un detalle que es importante verlo. Filipo II de Macedonia le da su nombre. Antes la ciudad se llamaba Crénides, que significaba el lugar de las aguas. Y esto viene porque había muchas afluentes de un río que se llamaba Angites. También había minas de oro en el sector. Particularmente había una llamada Asila. Y estaba muy cerca del río Gangas o del río Gangites. Por lo tanto, era una ciudad que estaba estratégicamente colocada. Una ciudad estratégicamente colocada. Como una ciudad estratégica, hoy día Filipos tiene un sitio arqueológico. Todas las ruinas de la ciudad, incluyendo este anfiteatro que yo puse como imagen de este libro, al menos en un comienzo, son señales de que la ciudad de Filipos fue una ciudad esplendorosa, una ciudad de mucha gente, una ciudad de mucho encuentro, de mucho comercio, de mucha transacción cultural. Y es así como esta mujer llamada Lidia de Tiatira se encontraba en Filipos. Ella, al encontrarse ahí, también tenía una intención comercial de expandir la venta de sus telas a ese sector, que era un lugar que probablemente podía encontrar muchos clientes. Pero ella
era una adoradora de Dios. Y la palabra del Señor nos ha dicho en el libro de los Hechos que cuando se encontraron en Filipo, van a este lugar donde están las mujeres a la orilla del río donde ellas solían hacer la oración, y la palabra dice que ellos comienzan a predicarle el evangelio. Dios puso que ella estuviera atenta y que ella aceptara al Señor Jesucristo, porque luego dice que fue bautizada ella y también fue bautizada su familia, y estaba tan feliz de conocer a Cristo, siendo una adoradora de Dios y ahora conociendo al Señor como Salvador personal, que les pide a ellos que por favor vayan a su casa, se queden en su casa para poder gratificarle y de alguna manera agradecer esta bondad maravillosa de la predicación del Evangelio. Así que el primer encuentro que tiene el apóstol Pablo es con Lidia. Aquí se puede extraer de la palabra de Dios que la visión de Pablo respecto de este varón macedonio pudiera estar referido a ella. No es que Dios cambie de un varón a una mujer, pero puede ser que la visión de decir ven y ayúdanos puede ser también entendida de que Dios le dirigía a él para que la primera convertida, miren, la primera convertida en Filipos fuera Lidia, esta vendedora de púrpura. Así que es muy relevante cómo Dios enlaza los llamamientos para una tarea que Él quiere que el hombre haga, pero que Él tiene todo pensado. Dios ya había pensado en ese encuentro en el río, en ese tiempo de oración de las mujeres, en esta predicación de la palabra y en la conversión de Lidia. Así que el primer encuentro es maravilloso y se puede entender que la visión de Dios que le dio a Pablo en Troas respecto del varón macedonio pudiera ser Lidia, que es la primera convertida en ese lugar. Más tarde, el segundo encuentro es con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Parece como contrario y confuso, porque mientras Pablo y Silas iban y predicaban el evangelio en Filipos, aparece esta mujer. En el mismo capítulo 16 del libro de los Hechos, avanzando un poquito más abajo, a partir del verso 16, dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella en aquella misma hora. El segundo encuentro de Pablo no es tan grato como la conversión de Lidia, sino que es un poco molesto porque esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, una muchacha de haber sido joven, los perseguía e iba como anunciando. Como ella tenía este oficio de la adivinación por un espíritu de adivinación que evidentemente es un espíritu satánico, por este espíritu de adivinación ella le traía plata a las personas porque en el fondo la usaban como adivinadora y esto traía dinero a ellos. Por lo tanto, el que ella lo hiciera era práctica de su oficio. No estaba diciendo una mentira porque decía exactamente una verdad, que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que predicaban un evangelio de salvación. Claramente, esta mujer decía una verdad, pero a partir de un espíritu de adivinación. Aquí hay una lección clara que entender, mis hermanos. Es preocupante porque muchas personas pueden aparentar vivir el evangelio. Muchas personas pueden decir verdades del evangelio. Sin embargo, el espíritu que los mueve a eso no es el espíritu de Dios. Esta mujer pudiera parecer para cualquier ingenuo que es una mujer de Dios. Podía haber pensado alguien mirando así nomás y decir: oye, mira cómo ella se da cuenta, ella también tiene el espíritu de Dios porque descubre que estos son varones de Dios y también descubre que ellos traen una palabra del evangelio. Pero no es así. Ella lo hacía en base al espíritu de adivinación, que era un espíritu satánico que ella tenía. Si bien en un principio no pareció molestar a Pablo, dice que él se desagradó de esto que estaba pasando, porque no quería tener como una vocera que más encima no era de Dios, sino que tenía un espíritu satánico.
tenerla como vocera, no necesitaba una anunciadora particular porque él iba en el nombre del Señor y él le pide al espíritu, este espíritu con minúscula porque es el espíritu demoníaco, que abandone a esa mujer y el espíritu en ese momento la abandona y ella pierde también esta tarea de adivinadora que ella tenía. Aquí me hace reflexionar, mis hermanos, de que la palabra dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que me hace pensar, mis hermanos, a partir de esta adivinadora, de esta mujer, de que parecerse al Evangelio no es suficiente. Hacer cosas como el Evangelio no es suficiente. Declarar el Evangelio no es suficiente. Estar de acuerdo con el Evangelio no es suficiente. Hacer todo lo que parece evangélico no es suficiente. Aquí lo suficiente es tener el Espíritu de Dios, es decir, tener a Cristo en el corazón. Porque puede ser que otro espíritu imitador está haciendo esa declaración para engañar a la propia persona y engañar a todos los que le rodean. Y finalmente no va a ser aprobado por Dios, como ocurrió en el caso de esta mujer. Y esto me lleva a la reflexión de que cada creyente, cada día, debe asegurarse de estar en el Espíritu de Dios. Porque de esa manera, lo que nace de nosotros, lo que hacemos, lo que decimos, lo que compartimos con otros, es motivado por el Espíritu de Dios. Veamos que el Espíritu Santo motivó a Pablo a llegar a Filipos. Y esta mujer parecía estar en acuerdo con ellos, pero definitivamente motivada por un espíritu de adivinación. Así que cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Debemos ser auténticamente de Cristo, teniéndolo a Él en el corazón, y todo lo que hable la boca, todo lo que hagamos, tiene que ser motivado por el Espíritu Santo, así como lo hizo con Pablo, para tener la certeza de que estamos aprobados delante de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sigue la palabra del Señor diciendo más adelante, del verso 19 en adelante, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, en algo que estaba enterrado. Pasamos de la mujer con espíritu de adivinación a los que ganaban plata con ella, que se ven absolutamente perdidos porque pierden la fuente de su dinero y acusan a Pablo y a Silas como atormentadores, como alborotadores de la ciudad. ¿Pueden ustedes creer, mis hermanos, que cuando llega el Evangelio a una ciudad que trae el espíritu de salvación, el espíritu de paz, el espíritu de Dios, de reconciliación, como lo hemos dicho muchas veces, el hombre que no es de Dios, como estos hombres los amos que habían perdido la esperanza de su ganancia, ellos lo convierten en un espíritu de exaltación, en un espíritu de alborotamiento, de tal manera que los llevan al foro y los acusan ante las autoridades. La palabra del Señor habla de los magistrados, que eran como los jueces, imagínense, los llevan como un alto lugar de juicio y evidentemente toman razón de esto, los acusan de no ser romanos, de ser judíos. Aquí se equivocan, porque Pablo es ciudadano romano, se equivocan, y toda la gente se agolpa contra ellos, y los magistrados, en un acto más allá de lo que ellos debieran hacer, porque ellos deberán emitir un juicio, pero ellos rasgan las ropas de ellos y les ordenan azotarlos con vara y luego encerrarlos en la cárcel. Y más encima le piden al encargado de la cárcel que los ponga muy seguros y los pone en la celda de más adentro y los amarra los pies a un cepo, es decir, con cadena para que no se escapen. Maravilloso, porque una mujer convertida, Lidia, una mujer liberada de un espíritu de adivinación, esta mujer,
Y luego vienen estos hombres que hacen un alboroto para encarcelar a Pablo y a Silas y llegan a una celda donde tienen el encuentro más lindo, no sé cómo llamarlo, tercer, cuarto encuentro, con el carcelero de Filipos. Mire qué linda es la palabra. Cómo Dios los lleva hasta ese lugar. Y dice la palabra del Señor, a partir del verso 25, creo que es mucho más lindo que explicarla, leerla que explicarla, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar el carcelero de Filipo? Porque le encargaron los magistrados que cuidara a estos hombres con celo y los asegurara. Por lo tanto, esto que él veía, que las puertas estaban abiertas, las cadenas estaban rotas, era su muerte ante los magistrados, por lo duro que eran ellos. Entonces él dice, yo prefiero matarme yo. Y dice que él se iba a matar pensando que los presos habían unido. Esto es una de las hermosos testimonios de la palabra del Señor. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Me emociona este texto. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ustedes se imaginan, hermanos, por un instante, que en Chile un terremoto abre las puertas de la cárcel y rompe las cadenas de los que puedan estar encadenados. ¿Qué pasa con los encarcelados de esa cárcel? Huyen. Huyen sin que haya terremoto. Huyen sin que se caigan las puertas, que se abran las puertas y que se rompan las cadenas. Imagínense en este misterioso caso, hubiesen huido todos. Y ahí el carcelero de Filipo se hubiese tenido que matar porque no podría soportar lo que le va a tocar a él más tarde. Sin embargo, Pablo dice, todos estamos aquí. ¿Qué significa? Ellos, escuchando la alabanza y la predicación de la palabra, se convirtieron a Cristo y ya no querían huir, ya no querían escapar. Como Pablo tampoco escapó, ni Silas escapó, y ninguno de los presos, porque estaban ahora en Cristo. Ocurrió un milagro maravilloso. Y dice la palabra del verso 29 en adelante, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Increíble. Yo creo que esa visión que tuvo Pablo en Troas del varón macedonio se va cumpliendo en cada evento que él tiene en Filipos, y en este lugar es una vez más un cumplimiento poderoso de Dios. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No sé qué pasa con usted, mi hermano, mi hermana, pero yo siento una profunda emoción en esta hora de cómo Dios va obrando si tan solo le obedecemos a su voz y a su palabra. Cómo este carcelero pasa de estar a punto de matarse a recibir a Cristo como Salvador personal, a ser bautizado él y su familia, y toda su familia creyó, y él creyó, y fueron bautizados, y luego lleva a estos varones, a Pablo y a Silas, dice que él mismo lava sus heridas, los lleva a su casa, les pone la mesa, y se regocija de haber creído en Jesucristo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí hay una tremenda palabra de predicación, como Dios clama
cómo Dios clama por aquellos que necesitan a Cristo. Y el último evento que yo puedo narrar hoy día, yo creo que nos hemos extendido un poquito la hora, es que los magistrados se dan cuenta de que eran varones romanos, al menos Pablo. Y con miedo le dicen a los alguaciles, suelten a aquellos hombres. Y se lo hacen saber al carcelero. Y cuando el carcelero lo comenta con Pablo, Pablo le dice, en el verso 36, dice, los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Esto le dicen los alguaciles al carcelero, y estas palabras le hace saber el carcelero a Pablo que se pueden ir en paz. Pero Pablo, curiosamente, toma una actitud, dice, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, aquí los dos eran ciudadanos romanos, según dice la palabra, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, o sea, como dejemos que esto no pasó nada. No, dijo, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Aquí debo entender que el carcelero de Filipo lo lleva a su casa, pero aún estaban en calidad de reos, ya como reos libres, pero estaban en su casa, como contenidos en la casa del carcelero. Y Pablo dice que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles le hicieron saber esto a los magistrados y tenían miedo porque se enteran de que son ciudadanos romanos. Entonces, viniendo, le rogaron y sacándolo le pidieron que se fueran de la ciudad. De esta manera, dice la palabra en el verso 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Un encuentro total, una bendición total de Dios en Filipos. Lidia, la mujer con el espíritu de adivinación, el encarcelamiento, la conversión del carcelero, de su familia, el bautismo de ellos y luego la liberación por parte de las mismas autoridades que descubren que habían hecho algo muy malo, muy equivocado con Pablo y con Silas. Y finalmente él se despide, consuela a los hermanos en Cristo y se van. Yo creo que los que estaban en la cárcel también fueron parte de este grupo de hermanos convertidos. Así que podemos ver, mis hermanos, que hay una tremenda experiencia que ocurre en Filipos. Es una tremenda experiencia en la cual el apóstol Pablo, lo que él escribe, lo que él quiere decir a esta iglesia tiene que ver con todas las experiencias, con el llamamiento de Dios y con el amor muy lindo que sentían ellos como hermanos en Cristo Jesús. Vamos a quedar hasta aquí. Yo creo que la hora nos ha pillado, así que vamos a ir cerrando el estudio de hoy. Vamos a continuar la próxima semana, pero damos gracias al Señor. Yo siento una gran bendición de iniciar este nuevo libro, porque veo yo que Dios condujo a Pablo, y en esta pura introducción para hablar de él, de su relación con esta ciudad, de la ciudad misma y de los actos iniciales que ocurren ahí en Filipo, podemos ver, mis hermanos, cómo Dios hace grandes cosas cuando el hombre le obedece conforme a su estricta voluntad. Así que vamos a quedar hasta aquí para continuar la próxima semana. Yo les bendigo a cada uno de ustedes, les invito para este domingo. Recuerden que este domingo es el primer domingo de febrero, así que tenemos Santa Cena. Tanto en la iglesia chilena como en la iglesia haitiana, son todos bienvenidos a participar. Oramos para despedirnos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por la gran lección que tú nos has dado hoy día. Te pedimos que bendigas, oh Dios, esta palabra. Te pedimos que el corazón de mis hermanos, como el mío, se llene de emoción, se llene de motivación por estos actos preciosos tuyos, Señor, en la palabra de Dios. Y nos motives para que la experiencia cristiana sea conforme a la voluntad del Señor, conforme al Espíritu Santo de Dios. Gracias, oh Dios, por este encuentro. Nos despedimos de esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Les veo este fin de semana. Amén y amén.